tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Y en la emisión de hoy hablaremos sobre un tema importante, la política, redes sociales, censurarlas o no, controlarlas o no. Sobre este tema vamos a hablar el dilema de regular las redes sociales. Es el tema en la emisión de hoy. Y para ello está con nosotros el doctor Armando Zacarías Castillo. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un honor estar aquí. El doctor Igor Israel González Aguirre, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Francisco Hernández Lomelí. Él es jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Bueno, daré primero una introducción. El uso de las redes sociales, como usted seguramente se habrá dado cuenta, se ha convertido en una forma de manipular la información, en un arma política de primer orden en las democracias del mundo. Diversos ensayos, análisis, estudios de especialistas de la comunicación, politólogos incluso, han considerado que las redes sociales socavan las democracias en el mundo. Actualmente en 9 países, Venezuela y Brasil recientemente, suspendieron temporalmente X en sus países. Y precisamente, pues esto abre el debate y fue un tema que se ha estado comentando recientemente. El debate entonces sobre la regulación de Internet está más vivo que nunca. En un extremo están quienes dicen y que defienden la libertad ante todo, y hay otros que quieren que se implementen reglas claras que limiten los abusos a través de la intervención eficiente de autoridades gubernamentales. Doctor Francisco Hernández Lomelí, iniciamos con usted. ¿Qué opina al respecto? Yo soy de la idea que las redes sociales se deben reglamentar, es decir, tienen que cumplir unos mínimos de convivencia ciudadana. Y lo que hemos visto en Brasil, el caso de Brasil, el juez Alexandre de Moraes veta o prohíbe el Twitter, X, pero con un argumento de decir, hay grupos que están violando la ley. La ley brasileña está siendo violada por estos grupos porque incitan a la violencia, son de ultraderecha, discursos de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y eso es un atentado contra las libertades y la convivencia pacífica de los brasileños. Y solicitó a la compañía que suspendiera esas cuentas. Twitter se negó alegando lo que tú bien dices, Toño, no es la libertad, no se puede coartar ni nada. Y el juez dice, sí, pero no se puede permitir que alguien esté violando la ley. Y por eso exijo que borren o quiten esas cuentas. Y al negarse la empresa, entonces hace el decreto de prohibirlo, ¿no? Pero no fue nada más así porque hubo una ocurrencia, sino por ese argumento. Se está violando la ley. Y el juez dijo, no voy a permitir que se siga violando la ley brasileña. Ese es un buen debate y yo creo que los argumentos del juez yo los comparto. Claro, por supuesto. Gracias, doctor. Doctor Igor González. Yo primero quisiera clarificar mi posición, que digamos está relativamente distinta a la de Paco. Y tiene que ver con la idea de en principio, cualquier esfuerzo por reglamentar el uso de las redes, por lo menos me genera desconfianza y escepticismo por una razón específica, porque digamos la pregunta incluso creo que necesitaría ser reformulada. En última instancia, las redes sociales en particular y la Internet en general están siendo reguladas. En este momento están siendo reguladas. Más bien tendríamos que preguntarnos por quién están siendo reguladas, con qué fines están siendo reguladas y cuáles son las razones por las que existe este tipo de regulación. Y hay una condición fundamental para que una regulación exista, que es el consentimiento de parte de las personas quienes están siendo reguladas. Entonces, en principio, los esfuerzos por regular este medio, que en realidad es un medio, no un fin en sí mismo, me generan, como decía, escepticismo. Y pues eso no quiere decir que no esté a favor de ciertas regulaciones, o que más bien que esté a favor de que nunca ni en ningún lugar se vaya a regular el uso de las redes. Preferiría más bien preguntarme
quién regula y quién regula a quién regula, quién, cómo y desde dónde y con qué objetivos. Pues si el criterio es la libertad de expresión, que se coarta la libertad de expresión o se atenta contra el derecho a la libertad, el derecho humano a la libertad de expresión, pues hay que recordar que la libertad de expresión tiene justamente ese límite, ¿no? Cuando atenta con el derecho de otros o de otras, ahí surge el límite de la libertad de expresión. Entonces, yo propondría pondría sobre la mesa estas otras preguntas que me parecen complementarias, sobre las que creo que tendríamos que reflexionar, ¿no? No tanto si debe ser o no regulado la Internet, sino hay que verificar por quién, desde dónde y con qué objetivos. Sí, bueno, el juez de Moraes, que lidera esta batalla para regular Internet y limpiar, dice él, el ciberespacio brasileño, señala que hay graves amenazas a la democracia y considera que X se ha convertido precisamente en un villano en su país. Doctor Armando Zacarías. Aquí habría que formular históricamente cómo ha venido integrándose todo este esquema de nuevas perspectivas de comunicación que han tenido efectos diferentes en los diversos momentos en los que han aparecido las redes en el funcionamiento social. Tenemos, por ejemplo, el caso famoso de la primavera árabe. En ese momento, la presencia incipiente de Internet, lo mismo que el caso de la explosión de los trenes de Atocha en España, tuvieron un efecto extraordinariamente importante en generar un mecanismo distinto de los que hasta ese momento habían estado mediados, estructurados y organizados por lo que ahora llamamos los medios tradicionales de comunicación, cuyos accesos eran extraordinariamente complejos para acceder a la televisión, para acceder a la información a través de espacios noticiosos en radio o en prensa escrita. Los mecanismos estaban extraordinariamente estructurados y la manera en la que dimensiones de la sociedad querían comunicarse no tenían ese acceso. Entonces aquí lo que hay que ver es que las sociedades desde los años 90 en adelante han tenido un crecimiento extraordinariamente importante desde el punto de vista demográfico, pero al mismo tiempo ha habido una expansión muy poderosa de el comercio internacional, de toda la actividad comercial que ha requerido mecanismos que le den mayor eficiencia a todos esos circuitos de la economía. Ahí va desarrollándose un esquema de comunicación mucho más intenso, al que los ciudadanos descubrieron que podían acceder para tener una amplificación de demandas y de temas muy importantes que lograron rebasar el esquema de mediatización que habían tenido hasta ese momento los medios de comunicación y que logran una expansión social extraordinariamente importante y fabulosa. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y se van estructurando los nuevos mecanismos demográficos, económicos, sociales y la implantación de las nuevas estructuras de medios de comunicación, entonces, de nuevas alternativas de comunicación a través de las plataformas, entonces vienen nuevas preguntas. Ya la sociedad ya pudo tener ese acceso a esa perspectiva social, pero esa perspectiva social efectivamente implica nuevos arreglos y nuevos acuerdos que no han estado socialmente definidos o internacionalmente aclarados para el uso dentro de los espacios nacionales. No todos somos espacios internacionales y entonces el juez de Moraes en Brasil dice, bueno, aquí el tema es que vamos a regular X. No está hablando de Internet, está hablando de X en razón de lo que ya comentó el doctor Francisco Hernández. Y entonces el debate en este momento es si una autoridad estatal tiene el derecho de intervenir sobre un espacio que se ha convertido socialmente en una estructura de acceso no brasileño, sino internacional,
hasta qué punto está legitimado esa intervención dentro del espacio de los estados, que es el debate que vamos a tener en los próximos años. Así es. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema de la emisión de hoy, el dilema de regular las redes sociales. Bueno, hay 8 países y Brasil que suspendieron temporalmente la red social X de Elon Musk. Y bueno, está China, precisamente es uno de los países. Era poco conocido Twitter en China cuando ya lo había prohibido en junio del 2009, 2 días antes del 20º aniversario de la represión de las manifestaciones en la plaza de Tiananmen. Los chinos ya aprendieron a vivir sin X, ellos viven muy tranquilamente con Weibo y WeChat, son las redes sociales que utilizan en China. Irán también se prohibió X o Twitter, luego de las manifestaciones en junio del 2009 tras elecciones presidenciales. Turkmenistán también está bloqueando Twitter desde el 2010 junto con muchos otros servicios y sitios web extranjeros. De hecho, la navegación por Internet está proporcionada exclusivamente por la empresa estatal Turkmen Telecom y es vigilada por las autoridades. Esto allá está muy complicado. Corea del Norte también bloqueó X. Y bueno, no solo X, también está Facebook, YouTube y sitios web de apuestas y pornografía. El acceso a Internet únicamente lo brinda el gobierno y lo reserva a unos pocos responsables. En Birmania, Twitter es inaccesible desde febrero del 2011. Fue prohibido debido a las protestas contra el golpe militar que derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi, y desde entonces la junta en el poder de este país pues controla Internet. En Rusia también se restringió el acceso a Twitter o X mediante ralentizaciones a partir del 2021. Pakistán también está prohibida la plataforma X después de las elecciones legislativas de febrero de este año del 2024. En Venezuela, pues recientemente también se prohibió, se estaba difundiendo información sobre sospechas de fraude. Y bueno, aquí Maduro ordenó el 9 de agosto la suspensión de X durante 10 días, pero tengo entendido que todavía sigue suspendido en Venezuela. Y en Brasil, el tema que ya tocamos aquí, la justicia bloqueó después de que el juez federal Alexandre de Moraes invocó la reactivación de cuentas cuya suspensión había sido ordenada por tribunales brasileños. Bueno, así está la situación en estos países. En México, en 2021, Andrés Manuel López Obrador dejó entrever la posibilidad, pero fue tan solo eso, porque ya las benditas redes sociales en ese año pues ya no le estaban siendo muy favorables, y dijo, hay que analizar si esto que tiene que ver con las redes nos importa mucho la libertad, es un tema que debe ser tratado por nosotros y no descartamos que se busquen alternativas. Eso dijo en el 2021, sin embargo, pues todo quedó ahí nada más. Doctor Francisco Hernández Lomelí. Bien, sobre la reglamentación, yo también creo que por el alcance global que tiene esta tecnología o las redes sociales, reglamentar, así como decía el doctor Zacarías, yo creo que es solo un acuerdo global, porque nacional ya no opera, ¿no? Es decir, cada quien va a alegar su espacio soberano, y si este es de alcance global, debe ser reglamentada o fijar unos mínimos indispensables, pero a nivel global. Yo creo que es la única posibilidad. A nivel estatal, individual de cada país, aquí vemos, nos has dicho toda la gama de ejemplos que obedecen a diferentes fenómenos o causas de la posible censura o prohibición de X. Pero entonces ya cada país ya no puede, o sea, queda fuera de lugar en un mundo globalizado. Debe ser hay ya indicios de querer reglamentar globalmente, indicios nada más. Yo no digo que hay un proyecto ya en firme, pero por ejemplo también a raíz de esto las declaraciones del presidente Lula da Silva de decir vamos a grabar, que cada vez tiene más eco, a las grandes fortunas, que todas las grandes fortunas ya son las tecnológicas. Dice, vamos a grabarlas. Ahí está en ese debate, está allí. ¿Quién es? ¿Quién está detrás? ¿Cuánto dinero? Si tienen tanto dinero y
y tienen ganancias en un país, bueno, hay que reglamentar cuánto deben pagar de impuestos, es decir, toda ganancia tiene que ser grabada, ¿no? Ya es como universal. Entonces, pero eso es solo de acuerdo. La OCDE tiene ya varios proyectos de impuestos globales a las tecnológicas y empiezan así poco a poco reglamentos, nuevas reglas ante un medio esbozos, que nace, ¿no? Sí, esbozos, indicios nada más. Los acuerdos yo no sé si alguna vez nos vamos a poner de acuerdo, pero ya empieza a haber elementos para la discusión. Y es importante decir que son los organismos internacionales los que pueden liderar estas propuestas. Bueno, los países que han suspendido X o que los han prohibido, si nos fijamos en la lista que di de los 9 países, pues creo que 6 son considerados como gobiernos dictatoriales, ¿no? Por eso quisieron suspender X en esas naciones. Doctor Igor González. Ahí, justamente, por eso yo señalaba la necesidad de preguntarnos quién, dónde y para qué. En realidad solo hay 2 actores con la capacidad suficiente para intervenir sobre la esfera digital, pues. O son los estados o son las empresas tecnológicas, y hay una tensión entre ambas que están realmente ganando las empresas tecnológicas, son las que tienen mayor posibilidad en este momento de intervenir, y justo esa tensión ha producido, por lo menos en los últimos 14, 15 años, hay un declive fuerte en términos de la libertad en Internet, de la libertad de expresión en Internet, lo cual es un atentado contra la democracia primero, luego contra los derechos humanos, en fin. Y lo que decía hace un rato, por eso me genera cierto escepticismo cualquier esfuerzo que pretenda regular digamos, lo que ocurre en las redes, el comportamiento de las personas dentro de las redes, porque no encuentro una institución lo suficientemente poderosa y justa que sea capaz precisamente de tomar ese tipo de decisiones. Cuando existe una institución de ese tipo, entonces yo digo, ok, acepto cualquier reglamentación. Mientras tanto, mi apuesta sería otra. En lugar de intentar regular el medio, hay que producir audiencias más críticas, capaces de discernir entre información falsa, de construir una capacidad analítica lo suficientemente poderosa para argumentar con razones deliberativamente en ese espacio que en realidad es bastante privilegiado. A mí me parece que no es un asunto de oferta, pues. O sea, el acento no tendría que estar en la oferta, sino en una alfabetización en la demanda digital, pero poderosa, pues. Y ahí sí una política de Estado es súper necesaria. Sí, porque luego en las redes sociales todos nos volvemos expertos de todo, claro, ¿no? Claro. Doctor Armando Zacarías. Estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí y, por ejemplo, respecto de lo que comentabas del anuncio local en México de querer regular algo, no hay que olvidar que eso se dio en el contexto de ahora el proceso inverso. Twitter, antes de convertirse en X, prohibió el acceso de Donald Trump a la utilización de Twitter. Y eso generó un debate muy interesante, sin respuestas hasta este momento, porque estamos en esa fase de construcción de todo el mecanismo de relaciones a través de los medios de comunicación, las nuevas plataformas, etcétera, de una nueva perspectiva en la que nos estamos, independientemente de las redes, de la que nos estamos pensando como seres humanos, como ciudadanos, dónde estamos, dónde quedó el espacio público, el espacio social y demás. Entonces, el punto ahí tiene legitimación una empresa de comunicación en limitar la libertad de expresión de un candidato, bueno, no era candidato, era presidente en ese momento, era presidente en ese momento. Y como estaba ahí con todos estos temas incendiarios de me robaron la elección, etcétera, etcétera, entonces viene una cancelación de la cuenta del presidente de Estados Unidos. ¿Quién lo hace? No lo hace el gobierno de Estados Unidos, no lo hace los gobiernos internacionales, lo hace una empresa de comunicación que era la que mejor utilizaba este personaje.
Entonces, esto para señalar la necesidad de una reglamentación que sí va a desbordar los espacios meramente nacionales. Los mejores arreglos que se quieran hacer entrarían sobre esos lineamientos de reglamentación que curiosamente van a poder efectivamente entrar, como dijo el doctor Francisco Hernández, a través de, qué empresa eres y cuánto estás ganando y cuál es la aportación que tú tienes que hacer aquí en el estado, en cada uno de los estados, ¿no? Nosotros vemos que los grandes corporativos de tecnologías se fueron a una gran cantidad de pueblos y de ranchos en Estados Unidos donde están establecidos, o se van a la India, a Pakistán, en otros pueblos y ranchos, cuyo objetivo es no pagar impuestos. Esencialmente no pagar impuestos. Entonces, la vía impositiva va a meter una nueva perspectiva de análisis en la que se diga cuál es la participación que tienen estas empresas, porque no está reglamentado. Y ese es el punto que no quieren tocar las grandes empresas, porque es una vía hacia la reglamentación internacional. Como bien dijo el doctor Francisco Hernández, eso no va a poder ser a través de un espacio nacional si no hay una colaboración internacional, pero la reglamentación tiene que ver con algo muy importante. ¿Cuál es la nueva dimensión en la que el ciudadano está puesto dentro de la perspectiva social, independientemente de las tecnologías? Bien, gracias, doctor. Una pausa, regresamos a Catalejo. Gracias, seguimos en Catalejo. Bueno, recientemente en Francia fue detenido Pavel Durov por las autoridades francesas. Es el fundador de Telegram, otra red social muy popular. De hecho, tiene 900 millones de usuarios en el mundo. Telegram fue fundada en 2013 y bueno, se considera que precisamente en Francia que hay demasiada libertad en esta red social y que no hay una estricta supervisión. De hecho, dicen que Telegram ha ayudado a bajar gobiernos autoritarios, a comunicarse y organizarse, pero también ha hecho de la aplicación un refugio para la desinformación, el extremismo de extrema derecha y otros contenidos nocivos que rayan incluso a favor de organizaciones terroristas. Y la pregunta es, entonces, hay que, en esta libertad que estamos diciendo, por respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, hay que dejar que circulen por las redes sociales todo lo que sea, doctor. Yo creo que, aunque sea todo falso. Primero, cuando nace un medio de comunicación, necesariamente nace sin reglamentación, porque se adelanta a cualquier tipo de reglamentación. De hecho, la tendencia del Estado es aplicar la reglamentación del medio viejo, ¿no? Es decir, sale la televisión, no, pues hay que aplicarle los reglamentos de la radio. Pero a Internet, ¿qué reglamento le van a aplicar? Bueno, ¿no? Pero es que ahí vamos. Entonces, hay un momento de toda tecnología que está a la libre, está en puede irse a cualquier lado, porque no está reglamentado y el Estado está un poco atónito, no sabe qué hacer, no lo conoce, no sabe las consecuencias, las repercusiones, y es hasta después cuando intenta reglamentar. Y en ese periodo, cualquier medio y las compañías hacen lo que quieren. Y después no quieren perder esa libertad, ese privilegio que tienen de hacer lo que quieren. Y empiezan poco a poco. Y hay violentas reglamentaciones. En Estados Unidos pusieron para la televisión el antitrust, que no puede haber, que el cine no puede tener, o sea, la industria de Hollywood no podía tener canales de televisión, le empiezan a poner reglas, ¿no? Y eso, claro, incide después en los contenidos, pero hay ese periodo salvaje que se termina y que todos los medios terminan ese periodo salvaje. Y ahora, que si es refugio de terroristas, de ultraderecha o ultraizquierda, pues también la prensa lo fue en su momento, o lo sigue siendo, es muy posible que lo siga siendo, y la radio y todos los medios. Eso es
Ahí sí, totalmente de acuerdo con mi colega Igor. O sea, es inevitable y qué bueno que sucede además, ¿no? Pero después se dice, el mismo medio se radicaliza y va a tener solo 4 lectores, ya no interesa, no apela al público en general, etcétera, ¿no? Pero eso siempre va a haber en todos los medios nuevos, bien, y por los que vengan, ¿no? Se van a trepar fraudes, todo, ¿no? Entonces, hay un periodo sin reglamentación de salvaje oeste de los medios, y todos los medios al final, con pocas reglas o no, la prensa, que necesita un registro para saber quién es, paga impuestos, sus trabajadores están sindicalizados, etc. Veamos Uber. Uber empezó salvaje, no pagaba impuestos. Dice, oiga, el impuesto... No, pues sigue salvaje. Yo pago impuestos en California. Claro que pago impuestos. ¿Pero en dónde? En California. Pero usted saca ganancias de aquí. Bueno, sí, y mira, empezaron poco a poco. Airbnb, ¿no? Exactamente. Igual. Yo creo que eso es lo que va a ser a nivel fiscal y a nivel, no tanto de reglamentación de contenidos, porque eso es todos. Pero sí van a empezar a poner límites de sus actividades y que va a impactar en los contenidos y en la oferta de sus contenidos, sí, no sabemos hasta dónde ni cómo, ahí sí. Pero van a empezar a acorralarlos, ¿no? Sí, doctor Igor González. Yo, con la pregunta que hacías, yo creo que es muy interesante, pero tiene una respuesta, digamos, relativamente sencilla. En la vida offline, acá, permitiríamos el terrorismo y que circule información. ¿Permitiríamos los discursos de odio? Tampoco, sí me explico. O sea, ya sabemos más o menos cómo gestionar ese tipo de información. Ya sabemos y tenemos mecanismos para hacerle frente. Bueno, la respuesta decía que es sencilla, porque tampoco ahí podemos permitir esas cosas. O sea, el discurso de odio... Pero el tema es que se permite. El discurso de odio no tiene cabida en la conversación pública, y ese es algo que habría que prohibir, precisamente porque atenta contra el derecho de otras y otros. Hasta ahí llega la libertad de expresión, ¿sí me explico? Entonces, de este lado de la red ya tenemos mecanismos para gestionar eso. Bueno, hay que pensar en qué tipo de mecanismos, no en la prohibición, sino hay que pensar en qué tipo de mecanismos utilizamos para gestionar lo que pasa en esa otra, de aquel lado de la red, con este tipo de expresiones. Y me gustó mucho lo que decía Paco hace un segundo, que por ahí creo que está la salida a este dilema que no lo está. Entonces, difícilmente podemos efectuar una regulación contundente sobre los contenidos, pero sí sobre la estructura. Y la vía impositiva es un horizonte que seguramente sobre el que habría que apostarle, pues, porque ahí sí el Estado tiene una capacidad regulatoria interesante que puede incidir en la conformación, ahora sí, de los contenidos, pero tratar de regular el contenido es una estrategia... Digo, quizá no prohibir ni regular el contenido, pero sí hacer responsable a quien produce ese contenido. Rendición de cuentas. Exacto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues quitando el anonimato de las redes sociales. Digo, para mí eso sería una alternativa. Doctor Armando Zacarías. Sí, se debe, o sea, como ya se acaba de plantear, este fenómeno es relativamente reciente. La presencia de las tecnologías, pero también la transformación de las sociedades a través de sus sistemas de representación, en algunos casos con mayor participación, en otros casos con menos participación, pero tenemos sociedades totalmente diferentes, todos los países, las sociedades de los años 80, las sociedades de los años 90 y las que tenemos actualmente, cuentan con transformaciones importantes que tienen que ver no particularmente con el uso de la tecnología, sino con la forma en la que las sociedades han evolucionado y han entrado dentro de una perspectiva de un mercado económico y de una dimensión política muy distinta de la de las décadas anteriores. Entonces, ¿a qué problemas nos estamos enfrentando con esta nueva perspectiva de sociedades que han empoderado una trama jurídica importante? Ya no es exclusivamente la mediación de los partidos políticos, sino la propia sociedad que en un momento dado está haciendo valer opiniones.
Ya no se trata entonces nada más de estar viendo todo lo que pasa en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es un rango importante ese que está sucediendo allí, pero la sociedad se ha expresado de una manera mucho más extensa que solamente esas decisiones y han utilizado las tecnologías como este mecanismo de amplificación de la participación de los ciudadanos. Entonces, regular los contenidos pues va a ser muy difícil porque los contenidos desde la aparición de la escritura no se han controlado. Entonces, toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, los contenidos no han estado regulados. Se han establecido mecanismos de administración, de gestión, de gobierno, etcétera, que van estableciendo ciertas líneas, pero el mejor sistema de gobierno no puede tener la limitación de todos estos mecanismos sociales de expresión. ¿Qué requerimos dentro de esta perspectiva? Es como lo estaba diciendo Igor, un discurso de odio, independientemente de la tecnología. Sabemos qué es lo que representa para nosotros como sociedad, para nosotros como personas, y vemos ilegítimamente establecido un discurso que puede atentar contra la regularidad de esa libertad que estamos ejerciendo. Entonces, pues lo mismo va a suceder en la tecnología. Lo que pasa es que con la tecnología se amplifica y se diversifica y se le da una mayor velocidad a este mecanismo, pero la responsabilidad es la misma con tecnología y sin tecnología. Entonces, ese es un ambiente que se debe discutir y que definitivamente nos va a llevar a establecer mejores controles sobre los esquemas de comunicación, pero no necesariamente un control sobre los contenidos. ¿Y qué pasa? Les pregunto, y con esto nos vamos al corte y regresando contestan, cuando estos discursos de odio son alentados desde los propios políticos que están encumbrados y en el poder. ¿Qué hacer ante eso, no? Ahí está el segmento de la sociedad, ¿eh? O sea, no hay que concentrarnos exclusivamente en la dimensión partidista. Entonces, allí es donde entra esa zona que comentaba Igor hace un momento, en el que la participación social se puede asegurar a través de este mecanismo de participación social. Pero bueno, después le contesto, regresando de la pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el dilema de regular las redes sociales, el tema de la emisión de hoy. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 12 de junio del 2023, al presentar su informe sobre la veracidad de la información en las plataformas digitales, consideró que la proliferación de odio y las mentiras en Internet representa un grave peligro a escala global. De hecho, señaló que esta amenaza mundial exige una acción internacional coordinada, como lo han señalado ustedes, para lograr que el espacio digital sea más seguro e inclusivo y que al mismo tiempo proteja los derechos humanos, como lo ha dicho el doctor Igor González. Y también planteó él a través de un código de conducta para la veracidad de la información en las plataformas digitales y bueno, dio a conocer 4 puntos o propuestas para este código de conducta. ¿Qué opinan al respecto? Y ahí le preguntaba, ¿pero qué pasa cuando ese discurso de odio, y les pregunto, es alentado por los propios políticos encumbrados o que están en el poder, y ese discurso de odio, en lugar de ser analizado por la sociedad, decir, no, eso no está bien, es replicado y amplificado por los seguidores de ese político? Y se van contra la persona a la que se hizo ese discurso de odio en contra de esa persona. ¿Qué pasa ahí? Cuando nos analizan el discurso dicen, sí tiene razón, fulano de tal, y vamos contra esa persona. Allí el tema no es la tecnología, sino la dimensión política. No, pero está utilizando las redes sociales para los discursos de odio. Ah, no, claro. Y una estructura privilegiada que tienen los gobiernos, si en un momento dado se van planteando dentro de una perspectiva... No estamos hablando de México, aunque parezca. Más autoritaria, estamos hablando de gobiernos. Entonces, en un país donde va a ser Navidad en octubre. Ah, bueno,
hay un segmento social que precisamente utiliza los espacios públicos de resonancia de las opiniones que tienen. No significa que desde la perspectiva legal vayan a tener la mayoría que se requiere, pero desde el punto de vista social logran legitimar una postura distinta a la de sus gobernantes. Entonces, aquí el fenómeno es, bueno, la tecnología ayuda a darle mucho mayor velocidad y probablemente amplificar el fenómeno, pero la dimensión finalmente recae, en un caso como esto que se está describiendo, recae sobre una población. Entonces, la dimensión social, la expresión social, y aquí en México tenemos muchas expresiones sociales importantes que han logrado colocar la dimensión discursiva de los espacios que representan sin que eso sea un partido político. Por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, los diferentes colectivos que han logrado conectar dentro de la agenda social, independientemente de lo que en el gobierno federal o en el gobierno estatal, en nuestro caso, que plantean una versión totalmente distinta, se logra establecer ese mecanismo socialmente relevante como una agenda de la sociedad. Y esos puntos siguen estando vigentes. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene una serie de soportes de opinión extraordinariamente importantes que han logrado establecerse gracias a este mecanismo de difusión. Ahora, ¿qué sucede? Pues va a depender de las características, de la estructura, del modelo que institucionalmente tenga el Estado para solventar ese tipo de cuestiones. Sí. Doctor Hernández Lomelí. Pues no lo sé, la verdad. Sí, es un tema complicado, sí, ¿no? Por eso dije el dilema. ¿Por qué? Porque hablas de ciertos casos particulares, pero yo insisto, esos también aparecen en la prensa, ¿no? Todavía nos quedan términos de ese es un libelo, ese es un panfleto, es decir, siempre existió la denigración del contrario, del opositor, etcétera, ¿no? En todos los medios. Pasquín, todos estos términos peyorativos existen porque existían y era una práctica, ¿no? Minoritarios y todo, pero localizados. Ahora bien, el contrapeso a eso son la información, no quiero decir verificada, como ahora quieren decir. Esta es una información verificada, pero sí hay en los medios tradicionales o incluso los nuevos medios, y hay formas de distinguir una información seria, ¿no? Líderes de opinión, etcétera, ¿no? Y uno se inclina a ellos, ¿no? Si lo sigue, el yo sigo a fulano, bueno, tienes una línea. Y ya cuando dicen yo sigo a fulano, ya sé por qué piensas así, ¿no? Es decir, también hay una libertad de es el algoritmo. Sí, hay una capacidad de agencia de los ciudadanos de seleccionar y creer y no creer, o la ultraderecha en cualquier país, en Francia, en Alemania, en Hungría, etc. Y existe, y eso yo creo que siempre va a existir, los extremos, quiero decir, ¿no? Pero lo único que lo contrarresta es una educación cívica, una educación... creer, pensar, digital. Pero alfabetizar, pero no solo allí, la responsabilidad es más grande, ¿no? También ante esos extremos siempre sale su opuesto, ¿no? Uh-huh. Que quiere armonizar, que quiere corregir, que quiere ponderar. Y eso es la esfera pública. Al final es la deliberación del arco iris de opiniones que puede haber, ¿no? Gracias. Doctor Igor González. La pregunta yo creo que la que haces es crucial, la que está originando esta última parte del programa, que es ¿qué pasa si es una figura pública, un mandatario, por ejemplo, que tiene o emite discursos incendiarios de odio, y más o menos discursos orientados en esa naturaleza? Yo creo que
La respuesta es sencilla y no es tanto el problema del medio en sí, no es tanto el problema de Internet, de las redes, sino el problema radica en el entramado institucional que norma y regula ese tipo de prácticas. Entonces la clave o la respuesta, creo yo, a esa pregunta no tendría que ver con la regulación del medio, sino con la estructura institucional que norma y sanciona ese tipo de prácticas. No sé si me explico. O sea, los discursos de odio tienen una reglamentación que digamos que les pone contrapesos y los limita. Los discursos incendiarios deberían serlo tal. Entonces, la clave está, hay dos vías que son complementarias. Una es la rendición de cuentas. O sea, quien incurra en ese tipo de prácticas que, digamos, están normadas, pues que pague, ¿no? Que rinda cuentas. Pero para que esto funcione necesitamos acudir a digamos, a una de las definiciones más asequibles de la política, que es aquella que nos sugiere que la política puede ser entendida como el conjunto de deliberaciones colectivas en las que nos involucramos como sociedades para determinar cuál es la vida que vale la pena vivirse. Bueno, pues, colectivamente determinamos que ni los discursos de odio tienen cabida en la conversación pública y que las figuras de autoridad no deberían emitir discursos de odio. Y en ese sentido exigimos entonces, porque esa es la vida que vale la pena vivirse, exigimos rendición de cuentas. La falla no está en la red, pues, la falla está en el entramado institucional. Allí hay que apuntarle el asunto. Es un asunto político, lo decía el doctor Zacarías hace un rato, es tema de gestión política. Bien. Y hay un punto ahí, sobre esto que acaba de decir el doctor Igor. Justamente antes de las elecciones del Parlamento Europeo, uno de los grandes temas era la manera en la que estaban desbordando la reglamentación sobre los discursos de ultraderecha y de odio. A pesar de eso, la ultraderecha logró un número de escaños extraordinariamente importante que planteó a la sociedad no reglamentar las plataformas de comunicación, sino qué nos está pasando desde el punto de vista social, que se ha desbordado los límites de este discurso, y el efecto es que dentro de la trama institucional, entonces ahora son diputados, eurodiputados, en una enorme cantidad de escaños que tuvieron en Europa. Sí. Bueno, por eso detuvieron a Durov en Francia, por estos discursos de odio a los que hace referencia. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Pues, bueno, llegamos a la parte final de Catalejo y bueno, rápidamente el tema también de la inteligencia artificial, que obviamente ya hasta hay videos con imágenes y voz y todo, que parece tan real, por eso insistí en la reglamentación. ¿Cómo regular esto? Y básicamente nos quedan 7 minutos. Quisiera sus conclusiones del tema y quizá abordaríamos en una segunda etapa pues diversos aspectos de este tema de la regulación de las redes sociales. Iniciamos con usted, doctor Francisco Hernández Lomelí, 2 minutos, rápido. Sí, la Internet lo que ha hecho, y todos sus derivados, las redes sociales, etcétera, es hacer que los mensajes lleguen más rápido, en tiempo real, más lejos, no hay límite, por lo menos en el planetario, y con costos cercanos a cero, es decir, emitir un mensaje o 1 millón sale lo mismo, ¿no? Casi. Y eso es lo que hacen, amplifican. Sí. Pero entonces, y eso es una virtud de este nuevo medio, que también lo usan los personajes que te gusta citar a ti. Pero allí yo me inclino así, es decir, si alguien comete odio, o difama a alguien, pues está establecido en el Código Civil o en el Código Penal. Difamación es un delito pero entonces la fragilidad de la impartición de la justicia, ahí es donde ya no podemos reglamentar. Aunque hay una reglamentación fabulosa, necesita haber el aparato confiable que haga ejercer la ley, ¿no? Que haga valer la ley. Sí. Mientras tanto puede ser una reglamentación global, pero lo que nos toca hacer aquí y no podemos ejecutarla, pues de poco va a servir. Bien, gracias, doctor Igor González.
También de manera muy simple, regreso a lo que yo decía al principio, ¿no? Los esfuerzos de reglamentar contenidos en Internet me resultan por lo menos, o me generan por lo menos desconfianza y escepticismo. En todo caso, creo que tendríamos que apelar a la fuente, a la única fuente de legitimidad que tiene que ver justo con el ejercicio, porque es un ejercicio de poder, de reglamentar algo, que es el consentimiento de las personas que están siendo reglamentadas. Entonces, una vez más, la deliberación sería la fuente de la que emana esa legitimidad, el consentimiento. Yo consiento, yo usuario de Internet, yo usuaria de Internet, consiento que se me regule de esta manera. En la medida en que exista esa base, creo que podríamos pensar en eliminar escepticismos y desconfianzas de los esfuerzos de reglamentación. Mientras no exista una institución que logre tener esa autoridad, y que se convierta en ese mecanismo de legitimación al que yo le ceda mi soberanía, por decirlo de alguna manera, para que regule mis prácticas en Internet. Mientras tanto, yo seguiré siendo escéptico y apostaría por la educación del usuario y de la usuaria, más que por la regulación del medio. Sí, doctor Armando Zacarías. Gracias, doctor. Sí, definitivamente se trata aquí de no colocar el tema dentro de la tecnología, sino dentro del usuario, porque todos los contenidos son elaborados por los usuarios, no por la tecnología. La tecnología es un medio, es un instrumento que le da una enorme velocidad y tenemos que revisar cuál es la situación que tenemos ahora para poder entender la perspectiva que tenemos respecto del uso de las tecnologías y cómo estamos haciendo uso de esas tecnologías. La responsabilidad, insisto, no es de la estructura tecnológica. Dice el doctor Igor, la institución que pueda organizar eso, pues no va a existir ninguna institución. O sea, el tema van a ser instituciones, toda una gama de estructuras que van a entrar sobre diversos niveles de la manera en la que los ciudadanos nos estamos proyectando. No tenemos un entramado legal que regule un solo entramado que regule las acciones de las personas, sino varios, y a través de esos varios vamos estableciendo ese mecanismo de deliberación, que ese es el gran reto que vamos a tener en las décadas siguientes, que va a ser una deliberación global. Sí, bueno, ya no nos alcanzó el tiempo y no pude comentar, por ejemplo, que la UNESCO presentó el 6 de noviembre del año pasado, el 2023, su plan de acción para regular las redes sociales. O sea, ya hay un plan de acción que presentó la UNESCO, tiene muchos puntos, pero dice establecer reguladores independientes que trabajen en las redes y en estrecha coordinación para evitar que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades regulatorias entre los países. Esto es tan solo un punto, ¿no? Pero reguladores independientes, ya no del gobierno, ni siquiera de las empresas tecnológicas, sino independientes que regulan los contenidos. Ahí está el reto y está en este plan de acción de la UNESCO presentado en el 2023. Pues muchas gracias, doctor Francisco Hernández Lomelí, por haber estado con nosotros. Un tema complicado, doctor Igor González Aguirre. Un placer, muchas gracias. Doctor Armando Zacarías, le agradezco. Un gusto siempre estar aquí. Gracias y muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.